El arrogante nieto de un millonario recibe como herencia solo un pequeño rebaño de ovejas, pero no esperaba recibir esta herencia. Acostumbrado al lujo y la riqueza, decide hacer algo. El eco de los tacones de Eduardo resonaba en la elegante sala de la notaría. A su alrededor, miembros de su familia aguardaban en silencio, expectantes por la lectura del testamento de su abuelo. Su padre, Humberto, tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, con un aire de seguridad absoluta. A su derecha, su hermano Carlos se reclinaba en la silla con una expresión de satisfacción. Ambos estaban seguros de que la fortuna del patriarca continuaría en las manos correctas, las suyas. Eduardo, por su parte, mantenía la compostura, aunque sentía el pecho oprimido por una mezcla de ansiedad y expectativa. Durante toda su vida, se preparó para este momento. Acompañó a su abuelo en eventos sociales, absorbiendo cada lección sobre liderazgo e investimentos. No tenía dudas de que su herencia incluiría una parte sustancial del imperio familiar. El notario aclaró la garganta y comenzó a leer. Los bienes fueron distribuidos como era de esperarse. Mansiones, acciones y la gestión de la empresa hotelera pasaban a Humberto y Carlos. Pero cuando llegó el turno de Eduardo, la sala pareció detenerse en el tiempo. A mi nieto Eduardo, le dejo mi rebaño de ovejas y la propiedad rural donde pasé mis últimos años, leyó el notario, con voz neutra. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Carlos soltó una carcajada sarcástica, mientras su padre fruncía el ceño. ¿Qué clase de broma es esta?, espetó Humberto, girándose hacia el notario. Eduardo parpadeó varias veces, sintiendo el calor subirle al rostro. Debe haber algún error, dijo, tratando de mantener la calma. Mi abuelo me preparó para algo más que ovejas. El notario negó con la cabeza y deslizó un documento hacia Eduardo. No hay error. Su abuelo estipuló que usted recibirá la granja y el rebaño. Es su única herencia. El escándalo en la sala fue inmediato. Su tía murmuró algo sobre lo ridículo que era desheredar a un nieto en favor de unos animales. Su hermano continuaba riéndose, disfrutando del momento. Tal vez tu abuelo vio algo en ti que nosotros no, dijo Carlos, con malicia. O simplemente te puso a prueba. Eduardo se levantó de golpe, arrastrando la silla. Esto no tiene sentido, declaró, su voz cargada de incredulidad. Voy a resolverlo. Y sin mirar a nadie más, salió del despacho, sintiendo que el mundo que conocía acababa de desmoronarse. El camino hacia la granja era estrecho y sinuoso. Eduardo conducía con el ceño fruncido, sintiendo cada piedra en el suelo desigual como un recordatorio de su nueva realidad. No podía creer que estaba allí. No podía creer que su abuelo realmente lo había despojado de todo y lo había dejado con un puñado de ovejas en medio de la nada. Al llegar, detuvo el coche frente a la casona de madera, cuya pintura desgastada y la cerca medio caída gritaban abandono. Bajó con fastidio, sintiendo el aire frío golpearle el rostro. Alrededor, el campo se extendía hasta donde la vista alcanzaba, con colinas ondulantes y un cielo abierto que se teñía de naranja con el atardecer. Las ovejas pastaban tranquilamente, ajenas a su frustración. Así que el niño rico finalmente llegó, una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Eduardo se giró y vio a una mujer de cabello castaño recogido en una trenza desordenada. Vestía ropa de trabajo y tenía los brazos cruzados, con una expresión de claro desdén en el rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó, tratando de ignorar su actitud hostil. Isadora Méndez, respondió ella. Veterinaria. Tu abuelo me contrató para cuidar de estos animales cuando él ya no podía hacerlo. Genial, murmuró Eduardo, pasándose una mano por el cabello. Eso hará que todo sea más fácil. Isadora arqueó una ceja. ¿Más fácil? Exactamente qué crees que haré por ti. Bueno, no tengo idea de cómo manejar esto. Así que tú podrías, no sé, hacerte cargo de los animales hasta que venda la propiedad. Isadora soltó una carcajada seca. No funcionará así. Eduardo suspiró con impaciencia. Mira,
Sé que mi abuelo confiaba en ti. Así que dime cuánto cobrabas por ayudarlo y te pagaré lo mismo hasta que pueda deshacerme de esto. Isadora se acercó unos pasos, sus ojos oscuros clavándose en los de él. Tu abuelo no me pagaba solo con dinero. Me enseñó respeto por este lugar. Y si piensas que puedes comprarme para hacer tu trabajo, olvídalo. Eduardo frunció el ceño. ¿Y qué se supone que debo hacer entonces? Trabajar, respondió ella, con una sonrisa irónica. O irte con la cola entre las piernas y aceptar que no eres capaz. Las palabras lo irritaron más de lo que deberían. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y mucho menos a que lo trataran como a un incompetente. No voy a fallar, dijo entre dientes. Entonces, empieza a aprender. Porque esto no es un hotel de lujo donde puedes pagar para que otros lo hagan por ti. Sin darle oportunidad de responder, Isadora se giró y comenzó a caminar hacia los establos. Eduardo la observó por un momento, su mandíbula apretada por la frustración. Finalmente, miró a su alrededor y suspiró. No tenía idea de por dónde empezar. Pero algo dentro de él le decía que rendirse no era una opción. La mañana siguiente llegó con el sonido del viento meciendo los árboles y el balido de las ovejas rompiendo el silencio. Eduardo se despertó en la vieja habitación de la casona, con un dolor en la espalda que le recordaba lo lejos que estaba de su cama en la ciudad. Se vistió con ropa que había encontrado en un armario, pantalones de mezclilla gastados y una chaqueta gruesa, y salió al exterior. El frío de la mañana lo golpeó de inmediato. Caminó hasta el establo, donde encontró a Isadora de pie, con los brazos cruzados. Pensé que te habías rendido, comentó ella con una sonrisa burlona. No soy de los que se rinden, respondió él con sequedad. Isadora asintió con una expresión desafiante y le lanzó un cubo con alimento. Bien. Empieza con esto. Eduardo tomó el cubo y miró a las ovejas, indeciso. Nunca en su vida había alimentado un animal que no estuviera en una jaula de cristal en un acuario o un zoológico. ¿Voy a tener que hacerlo todos los días? Preguntó con un tono de incredulidad. Así es como funciona, príncipe de la ciudad. Bienvenido a la realidad. Eduardo bufó, pero se agachó y comenzó a esparcir el alimento. Las ovejas se acercaron con curiosidad, algunas empujándolo con el hocico, lo que lo hizo retroceder con incomodidad. Isadora soltó una risa breve antes de volver a su tono serio. No solo es alimentarlas. También hay que revisar su salud, limpiar los establos y asegurarse de que estén bien protegidas del frío. Eduardo suspiró pesadamente. ¿Por qué alguien viviría así por elección? Tal vez porque ven algo que tú aún no ves, respondió Isadora, observándolo con atención. Más tarde, Eduardo fue a la casona y comenzó a revisar los documentos de su abuelo. Había facturas, registros de compra de alimento, contratos de venta de lana. Pero lo que más le llamó la atención fue una carta escrita a mano. Eduardo, si estás leyendo esto, significa que no tuve la oportunidad de explicártelo en persona. Puede que ahora estés enojado, confundido o incluso sientas que te traicioné. Pero quiero que entiendas algo. No te dejé fuera de la herencia para castigarte. Te dejé la parte más valiosa de mi vida, porque sé que, en el fondo, hay algo en ti que aún no has descubierto. Este lugar tiene un propósito, y espero que algún día lo encuentres. Pero para hacerlo, debes quedarte. Al menos un año. Ese es mi último deseo. Eduardo apretó la carta entre los dedos, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. ¿Un año? Murmuró para sí. El eco de la risa de su hermano en la notaría resonó en su mente. Su padre diciéndole que no era capaz. Isadora desafiándolo con su actitud mordaz. Respiró hondo y miró por la ventana. Las ovejas pastaban tranquilamente, como si nada hubiera cambiado. Pero para él, todo había cambiado. Y, por primera vez, se preguntó si su abuelo tenía razón. Los días pasaron, y Eduardo comenzó a adaptarse, o al menos intentarlo. Se levantaba temprano,
Aprendía a alimentar a las ovejas y poco a poco entendía los ritmos de la granja. Sin embargo, cada noche, sentado en la casona vacía, no podía evitar preguntarse si todo aquello valía la pena. Pero entonces, el cielo cambió. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la casa, Isadora entró de golpe. Se acerca una tormenta fuerte. Tenemos que proteger a las ovejas. Eduardo miró por la ventana. Las nubes se acumulaban en el horizonte, oscureciendo el cielo de una manera que le puso los nervios de punta. ¿No pueden quedarse donde están?, preguntó, sintiendo una inquietud crecer en su pecho. Si quieres que mueran de frío, sí, respondió Isadora con impaciencia. Tenemos que llevarlas al establo antes de que empiece lo peor. El viento comenzó a levantar polvo cuando salieron. Eduardo se sintió torpe al tratar de reunir a los animales, que parecían más inquietos que de costumbre. Isadora trabajaba con agilidad, moviéndose con la experiencia de alguien que había hecho esto toda su vida. Entonces, los primeros truenos retumbaron en la distancia. Una oveja se asustó y corrió en la dirección equivocada. «Ve por ella», gritó Isadora. Eduardo dudó, pero su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Corrió tras el animal, sintiendo el viento empujarle de lado, la lluvia comenzando a caer con fuerza. La oveja intentó atravesar una cerca rota, pero quedó atrapada entre los alambres. «Tranquila», dijo, agachándose para liberarla. Sus manos temblaban, ya no sabía si por el frío o por la adrenalina. Finalmente, logró soltarla y la llevó de regreso al establo, empapado y con el corazón latiendo con fuerza. Cuando cerraron la puerta, la tormenta cayó sobre ellos con todo su poder. La lluvia golpeaba el techo como si el cielo estuviera partiéndose en pedazos. Eduardo respiraba con dificultad, apoyado contra la pared. «Nada mal, príncipe de la ciudad», comentó Isadora, con una sonrisa ladeada. Él la miró, sin poder evitar devolverle la sonrisa. Por primera vez, sintió que había hecho algo que realmente importaba. Más tarde, cuando la tormenta amainó y volvió a la casona, Eduardo encontró otro sobre entre los papeles de su abuelo. Dentro, una vieja fotografía de él, de niño, en la granja, acariciando una de las ovejas. Por alguna razón, la imagen lo inquietó más que la tormenta. Porque no recordaba haber estado allí. Y si su abuelo tenía razón sobre algo más que la granja, ¿qué más le había ocultado su familia? El sol salió tímidamente después de la tormenta, pero el frío se intensificó. Eduardo se despertó con el sonido del viento colándose por las ventanas de la casona y el incesante balido de las ovejas en el establo. Se puso la chaqueta gruesa y salió para revisar que todo estuviera en orden. Las ovejas estaban a salvo, pero el paisaje había cambiado. Partes de la cerca habían caído, y el barro cubría gran parte del terreno. Mientras ayudaba a Isadora a reparar los daños, vio a un grupo de niños jugando cerca de la entrada de la granja. Sus ropas eran delgadas, gastadas, y algunos apenas tenían suéteres para protegerse del frío. «No es la primera vez que los ves, ¿verdad?», dijo Isadora, notando su expresión. Eduardo negó con la cabeza. «No me había fijado antes», admitió. «Es porque no querías verlos», respondió ella, con un tono más suave de lo usual. «No es raro aquí. El invierno golpea fuerte, y muchas familias apenas tienen lo suficiente para mantenerse calientes». Eduardo sintió una punzada de incomodidad en el pecho. Creció en un mundo donde el frío nunca fue un problema, donde una simple llamada bastaba para comprar lo que necesitara. Pero esa realidad no existía aquí. «¿Qué hacían antes?», preguntó, con genuina curiosidad. «Tu abuelo los ayudaba», respondió Isadora. «Siempre se aseguraba de que nadie pasara frío». Las palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Esa noche, mientras revisaba los registros de su abuelo, encontró varias transacciones en las que había donado mantas, ropa y lana a la comunidad. Y entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. Al día siguiente,
Eduardo se acercó a Isadora con una determinación inusual en su voz. «Quiero aprender a hacer algo con la lana». Ella arqueó una ceja, cruzándose de brazos. «¿Por qué?» «Porque no tiene sentido venderla sin más cuando hay gente aquí que la necesita», dijo, encogiéndose de hombros. «¿Y por qué?» «Quiero intentarlo». Isadora lo miró con sorpresa, pero después de un largo silencio, asintió. «Bien, príncipe de la ciudad. Veamos si puedes hacer algo útil con estas manos». Y así, sin darse cuenta, Eduardo tomó su primera decisión real desde que llegó a la granja. Una decisión que cambiaría todo. El aire dentro del pequeño taller era cálido, con el aroma de lana recién tratada y el sonido constante de las tijeras cortando el material. Eduardo observaba atentamente los movimientos de Isadora mientras le mostraba el proceso de preparación de la lana, desde el lavado hasta el hilado. «No es solo cortar y coser», dijo ella, con paciencia inusual. «La calidad de la lana depende del cuidado que le demos a las ovejas. Tu abuelo siempre decía que una buena lana comienza con un buen pastor». Eduardo asintió en silencio. Nunca antes había pensado en la conexión entre las cosas. Para él, la ropa era algo que se compraba en tiendas de lujo, no algo que surgía de un proceso tan meticuloso. Las primeras horas fueron un desastre. La lana se le escapaba de las manos, los cortes eran torpes y la textura quedaba desigual. «Eres terrible en esto», comentó Isadora con una sonrisa divertida. «Gracias por el apoyo», gruñó Eduardo, frustrado. «No se trata de hacerlo perfecto al principio. Se trata de querer hacerlo». Y, sorprendentemente, Eduardo quería hacerlo. Los días pasaron, y poco a poco, su destreza mejoró. Aprendió a hilar con más precisión, a elegir la mejor lana y a coser con algo que, aunque no era talento, al menos era esfuerzo. Cuando terminaron el primer conjunto de suéteres y bufandas, Eduardo sintió una extraña satisfacción. No era la misma sensación de cerrar un negocio millonario en la ciudad, pero era algo más profundo. Unas semanas después, decidió dar el siguiente paso. Llevó la primera caja de ropa al pueblo y, con Isadora a su lado, la distribuyó entre los niños que más la necesitaban. Al principio, no supo qué decir, incómodo con la gratitud en sus rostros. Pero cuando vio a un niño pequeño abrazando un suéter como si fuera un tesoro, algo dentro de él cambió. «Esto es lo que hacía mi abuelo, ¿no?», preguntó en voz baja. Isadora lo miró con una leve sonrisa. «Sí. Y creo que estaría orgulloso de ti». Eduardo no respondió, pero en ese momento supo que no quería detenerse. Lo que comenzó como un acto de impulso pronto se convirtió en una misión. Y aunque no lo sabía aún, ese propósito sería lo que definiría su futuro. La rutina en la granja había cambiado. Eduardo ya no veía a las ovejas solo como un medio para vender lana, sino como la base de algo mucho más grande. Con la ayuda de Isadora, comenzó a organizar mejor la producción y a distribuir más prendas entre los niños y familias del pueblo. Sin embargo, su inquietud no desaparecía. Desde que encontró la carta de su abuelo, algo lo atormentaba. ¿Por qué le había dejado solo la granja? ¿Por qué lo había apartado del negocio familiar cuando lo había preparado para dirigirlo toda su vida? Una noche, mientras revisaba documentos antiguos en la casona, encontró una carpeta polvorienta con un sello de su abuelo. Dentro había cartas, notas y contratos. Y entonces lo vio. Un viejo acuerdo firmado por su abuelo, su padre y su hermano. Un acuerdo donde su abuelo cedía voluntariamente su participación en la empresa familiar a cambio de mantener la granja fuera de cualquier negocio de la familia. Eduardo frunció el ceño. ¿Por qué su abuelo haría algo así? Entre los papeles, encontró una carta fechada muchos años atrás. «Humberto, sabes que no puedo aceptar lo que estás haciendo. Nuestra familia no debería construirse sobre la explotación de otros. La riqueza no significa nada si se obtiene destruyendo a los demás. No puedo permitir que Eduardo herede esto. Tal vez aún hay tiempo para que él entienda lo que significa construir algo con sus propias manos, con su propio esfuerzo.
Si alguna vez decide quedarse aquí, entonces sabré que tomé la decisión correcta. Las manos de Eduardo temblaban al terminar de leer. Su abuelo había visto algo que él mismo nunca había considerado. Había intentado salvarlo de la corrupción dentro de la empresa familiar, del mismo destino que ahora llevaba su padre y su hermano. ¿Pero qué estaban haciendo exactamente Humberto y Carlos que había llevado a su abuelo a renunciar a su propia empresa? Esa pregunta se quedó en su mente como una espina. Y ahora, Eduardo necesitaba respuestas. El descubrimiento de los documentos dejó a Eduardo con una sensación de inquietud que no podía ignorar. La imagen de su abuelo renunciando a su propio legado para protegerlo lo perseguía, y más aún, la duda de que estaba sucediendo realmente en la empresa familiar. No tuvo que esperar mucho para obtener respuestas. Una mañana, mientras revisaba las cuentas de la granja, un auto negro apareció en la entrada. Eduardo lo reconoció de inmediato. Carlos. Su hermano bajó del coche con su típica sonrisa confiada, vestía un traje impecable, como si quisiera marcar aún más la diferencia entre ellos. Caminó hasta la casona y entró sin pedir permiso, como si aún tuviera derecho a estar allí. «Hermano, mírate», dijo con una mueca burlona, observándolo de arriba abajo. «La vida de campesino te sienta bien». «¿Qué quieres, Carlos?», preguntó Eduardo con frialdad. «Vine a hacerte una oferta. Una muy generosa, de hecho». Carlos sacó un sobre del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. Eduardo lo abrió con desconfianza y vio la cifra escrita en el contrato. Era una fortuna. «Es mucho más de lo que este lugar vale», continuó su hermano. «Sabemos que te has encariñado con la granja, pero seamos realistas, no perteneces aquí. Firma el contrato, vuelve a la ciudad y olvida este capricho de jugar a ser pastor». Eduardo cerró el sobre lentamente. «¿Y qué planean hacer con la granja?». Carlos sonrió, pero sus ojos no reflejaban ninguna sinceridad. «Eso no es asunto tuyo». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su hermano nunca hacía nada sin un motivo oculto. Si estaban dispuestos a pagar tanto, significaba que la granja valía más de lo que querían admitir. «No voy a vender», dijo con firmeza. Carlos rió, sacudiendo la cabeza. «Sabía que dirías eso». Se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. «No puedes imaginar lo que estás rechazando. Si sigues con esto, te arrepentirás». Eduardo sintió la amenaza oculta en sus palabras, pero no se dejó intimidar. «Tal vez», respondió. «Pero prefiero eso a vivir con la conciencia sucia». Carlos lo miró fijamente por un largo instante, y luego suspiró. «Sabes que nuestra familia no perdona la traición, ¿verdad?». «No soy yo quien ha traicionado a nuestra familia», dijo Eduardo, con frialdad. Carlos no respondió. Simplemente tomó su chaqueta, le lanzó una última mirada de advertencia y salió de la casona. Cuando el auto desapareció en el horizonte, Eduardo se quedó en silencio, mirando el contrato sobre la mesa. Por primera vez en su vida, había rechazado una fortuna sin dudar. Y sabía que, con ello, había declarado la guerra a su propia familia. El aire dentro de la casona se sentía más pesado después de la visita de Carlos. Eduardo no podía dejar de pensar en la advertencia de su hermano. Sabía que su familia no aceptaría un no como respuesta, y que tarde o temprano intentarían forzarlo a vender. Isadora lo encontró sentado en la mesa, con la mirada fija en el contrato que aún no había tirado. «Dime que no estás considerando aceptar la oferta», dijo ella, cruzándose de brazos. Eduardo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «No lo estoy. Pero, quiero saber por qué insisten tanto. Hay algo que no me están diciendo». «Tal vez no necesitas saberlo», respondió ella. «Tal vez solo necesitas decidir qué es lo que realmente quieres hacer». Eduardo la miró en silencio. «¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?». «No estoy en tu lugar», contestó sin dudar. «Pero si quieres saber mi opinión, diría que ya hiciste tu elección. Solo te falta admitirlo». Eduardo se quedó pensativo.
Esa noche, se sentó frente a la chimenea con los papeles de su abuelo extendidos sobre la mesa. Pensó en la granja, en las ovejas, en la lana que se había convertido en algo más que un simple material. Pensó en los niños del pueblo con sus abrigos nuevos. Pensó en la satisfacción que sentía al final del día, un tipo de satisfacción que nunca había encontrado en los negocios de la ciudad. Y finalmente lo entendió. A la mañana siguiente, convocó a un grupo de personas del pueblo, aquellos que lo habían ayudado con la producción de la lana, las madres que cosían las prendas, los trabajadores que mantenían la granja. «Voy a quedarme aquí», anunció. «Y quiero hacer esto bien. No solo como una granja, sino como una cooperativa. Algo que nos beneficie a todos». El silencio fue seguido por murmullos de sorpresa. Isadora sonrió. «¿Hablas en serio?» «Más que nunca». Y con esas palabras, Eduardo hizo su elección definitiva. No era solo la elección de rechazar la fortuna de su familia. Era la elección de construir la suya propia. El sol se alzaba sobre la granja cuando Eduardo dio los primeros pasos hacia su nuevo propósito. Con la decisión tomada, comenzó a trabajar con más determinación que nunca. La cooperativa textil no tardó en tomar forma. Con el apoyo de Isadora y de los aldeanos, establecieron un sistema en el que la lana producida en la granja se transformaba en prendas de calidad, no solo para el pueblo, sino también para vender en mercados cercanos. Parte de los ingresos se destinaba a fabricar más ropa para niños necesitados, manteniendo vivo el legado de su abuelo. Eduardo pasó de ser un hombre que nunca había tocado una oveja a convertirse en alguien que entendía el valor de cada etapa del proceso. Aprendió a esquilar, a hilar, a negociar con proveedores y, sobre todo, a escuchar a las personas. Sin embargo, la sombra de su familia seguía acechando. Carlos no tardó en regresar, esta vez con un grupo de abogados y un intento más agresivo de obligarlo a vender. Pero Eduardo ya no era el hombre que había llegado a la granja meses atrás. Se enfrentó a su hermano con firmeza y dejó claro que no se rendiría. La batalla legal duró semanas, pero finalmente, Eduardo encontró en los documentos de su abuelo una cláusula que protegía la propiedad de ser vendida sin el consentimiento del heredero. Había ganado. Cuando todo terminó, se encontró de pie en la colina, observando la granja con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Isadora se acercó, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. «Lo lograste, príncipe de la ciudad». Eduardo exhaló una risa suave. «Ya no me llames así». Ella lo miró con una expresión más seria. «No. Ahora eres el hombre que supo ver el verdadero valor de lo que heredó». Eduardo la miró a los ojos y supo que tenía razón. Había llegado a la granja como un hombre perdido, buscando una salida. Ahora, estaba allí porque lo quería. Porque había encontrado un propósito, un hogar y, tal vez, algo más en la mirada de Isadora. El viento sopló con suavidad, meciendo los campos, mientras las ovejas pastaban tranquilamente. Y Eduardo supo que, finalmente, estaba exactamente donde debía estar. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.